sirve para delimitar la teoría fáctica de los hechos, la teoría jurídica y también la teoría probatoria. Cuando ustedes hicieron la acusación, ustedes dejaron claro cuál eran los hechos, la hora, el día, el lugar, y que esos hechos describían un tipo penal. Y ahí estamos frente a la teoría jurídica. ¿Por qué? Porque hacían el ejercicio de la estructura del tipo penal. Por ejemplo, describían quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector, y encuadraban esos hechos en el tipo penal que aparentemente violentaba al sujeto pasivo. Y ahí estamos nosotros desarrollando la teoría jurídica, que es el tipo penal por el cual acusaban. Pero aparte de los hechos, que es la teoría fáctica, y la teoría jurídica, que es el delito, debe de existir una teoría probatoria. ¿Y cuál es la teoría probatoria? Son los elementos de prueba que sostienen los hechos en relación al delito. Por ejemplo, si yo estoy acusando por lesiones graves a una persona, requiero de un dictamen médico de la valoración de medicina legal en el que acredite esas lesiones, la magnitud de esas lesiones. ¿Por qué considero que son graves? Y ese elemento probatorio, que es un médico, que es un perito especialista en medicina, es el que va a determinar si esas lesiones son de reciente, son viejas, cuál es el daño causado en esas lesiones, en cuánto tiempo se va a recuperar esa persona, si los hechos realmente describen las lesiones encontradas en la persona, cuánto tiempo va a sanar esa persona, si esas lesiones pusieron en peligro la vida de esa persona, si esas lesiones fueron realizadas con un arma de fuego, con un arma cortopunzante, un arma blanca. Todo eso nos tiene que decir el médico forense. La prueba pericial médica es la que va a demostrar la teoría fáctica de los hechos sobre lesiones, y esas lesiones que posiblemente son graves pueden ser gravísimas o pueden ser lesiones leves. Lo tiene que determinar el médico ajustándose a la realidad. Y ahí tienen ustedes el cumplimiento de la teoría del caso, logrando determinar la teoría fáctica, evidenciando el delito y teniendo la prueba. Esa es la teoría del caso. Apuntando a la teoría probatoria, se determina cuál es la prueba. Ahí les doy unos conceptos de lo que es la prueba, pero dentro de la prueba tenemos que diferenciar. Tenemos que diferenciar lo que es prueba, lo que es medio de prueba y lo que es los elementos de prueba. Están relacionados entre sí, pero no es lo mismo. Cabe destacar de que la evidencia, ¿verdad?, se convierte en prueba. La prueba dentro del proceso debe de encasillarse dentro de un medio. Por ejemplo, esa prueba puede ser testimonial, puede ser pericial, puede ser documental. ¿Qué significa eso?
que dentro de la teoría probatoria nosotros tenemos que establecer, primero, si es una prueba. Segundo, cómo la vamos a demostrar en la audiencia de juicio, ¿verdad? Es decir, en base a qué medio yo la voy a llevar a la audiencia de juicio. Y tercero, cuáles son los elementos relevantes de esa prueba. Por ejemplo, cómo el juez la va a valorar, cómo el juez la va a apreciar, cuál es el objeto de esa prueba, presentarla en el proceso, cuáles son los criterios de credibilidad para que el juez la valore, qué tipo de condición tiene esa prueba para que llegue al juicio y declare. En definitiva, todo eso son los elementos de la prueba, y eso es totalmente diferente a los medios de prueba, que es el vehículo, el canal por el cual yo voy a hacer comparecer la prueba y que la prueba declare. ¿Preguntas? ¿Entendieron? Ok, esta prueba tiene sus principios. Los principios de esta prueba, en primer lugar, es que es oral. En otras palabras, esta prueba tiene que declarar en la audiencia de juicio de forma oral, tiene que comparecer a la audiencia de juicio. La libertad probatoria dice que por cualquier medio de prueba se puede lograr demostrar la responsabilidad penal del sujeto activo. Por cualquier medio, siempre que sea lícito. Y ahí el artículo 16 dice, la licitud de la prueba tiene que estar presente antes de saber cómo demostrar ese hecho. Y cuando hablamos de la licitud de la prueba, tenemos tres fases. La primera fase de la licitud de la prueba es cómo se obtuvo la prueba. ¿Cómo se obtuvo? ¿Cómo fue que la descubrí la prueba? La segunda fase es cómo la acredito. ¿Cómo voy a acreditar esa prueba en el proceso? Y la tercera fase es la incorporación. Repito una vez más. ¿Cómo logró llegar a mis manos? ¿Cómo la voy a presentar al proceso? Y cómo yo quiero que la incorpore el juez. Porque el juez va a dictar una sentencia, el juez va a dar una decisión. Y esa decisión que tome el juez va a ser producto de la prueba. Ese fallo que da el juez es producto de la prueba. Por eso la prueba es muy importante dentro del proceso, es esencial, la prueba es esencial dentro del proceso. Avanzando, ahí tienen los medios de prueba regulados por el Código Procesal Penal. Por ejemplo, ahí tiene la testimonial, se encuentra en el artículo 196. Tienen la pericial, 203. Tienen la documental, 210. Tienen la información financiera o de Contraloría, 210, 211. Intervención telefónica, 213. Interceptación de comunicaciones, 214. Orden de secuestro, 215. Evidencia, 216. Allanamiento y registro de morada, 217. Exhumación de cadáver, 221. Reconocimiento de persona, 233. Inspección ocular, 310. Todos esos son medios de prueba. Es decir, que cuando nosotros tengamos la prueba, tenemos que encasillarla por qué medio debo de probar la prueba. Si es un testigo, si es un perito,
si es un reconocimiento de persona, que es un medio de prueba, si es un video, si es una foto, tengo que encasillar por qué tipo de medio de prueba yo pretendo incorporarla al proceso. Ejemplo, supónganse que es un testigo. El testigo está regulado a partir del artículo 196 al 202 del Código Procesal Penal. ¿Cómo debe de rendir su testimonio? Artículo 196. Facultad de abstención, artículo 197. Excepción de declarar, artículo 198. Citación y negativa a declarar, artículo 199. Aprehensión inmediata, artículo 200. Forma de declarar, artículo 201. Y anticipo de la prueba personal, artículo 202. Explico. Si una persona observó los hechos, tiene un deber de declarar. Esta persona puede ser la víctima, puede ser el acusado. La víctima y el acusado perfectamente se convierten en testigos de los hechos que presenciaron. Y el testigo que puede ser víctima y puede ser acusado, ¿verdad?, va a cumplir con las reglas de la prueba. Por ejemplo, tomarle promesa de ley. Se le toma promesa de ley a la víctima y al acusado. Es un ejemplo, ¿verdad? Va a contestar preguntas, tal como que fuera un testigo, la víctima y el acusado. ¿Qué pasaría si hay un testigo que declara en la policía, es ofrecido como prueba en el intercambio y después no quiere declarar? Perfectamente el fiscal puede pedirle al juez que sea conducido por la fuerza pública, que la policía lo llegue a traer a su casa. Y ahí tenemos la aprehensión inmediata de ese testigo que declaró en la policía, que fue citado y él no quiso llegar, no quiere llegar. Entonces, perfectamente el fiscal puede solicitar que lo mande a detener para que declare, solamente para que declare. Y también puede ocurrir de que ese testigo pueda hacer que vaya a viajar fuera de Nicaragua. Este testigo va fuera de Nicaragua, ¿verdad? Y resulta de que el juicio está programado para dentro de 2 meses y él tiene que viajar ahorita. Va a recibir una capacitación, va a recibir una especialidad, un diplomado, un posgrado, una maestría, un doctorado fuera de Nicaragua, va para Europa. Entonces esa persona no va a cancelar su viaje porque tiene programado una declaración testimonial en un juicio, no lo va a hacer. O, por ejemplo, un testigo que va a fallecer, tiene una enfermedad grave y los médicos le dicen de que como es incurable va a fallecer en 2 semanas. El fiscal sabe de esto y lo que